Disculpen que perdí la transmisión por problemas de la Wi-Fi, creo, pero ya estamos otra vez conectados, así que gracias, hermana, por compartir el link. Entonces, esperemos unos segunditos, pero bueno, para que quede grabado esta transmisión, entonces decíamos esta mañana que la escasez no nos pertenece, que la escasez no es la voluntad de nuestro Abba Padre, que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, ¿verdad? Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y así quiero pararme un momentico en ese versículo que nosotros recitamos tanto y que nosotros oramos tanto, porque este es Juan que está orando, ¿verdad? Él está orando allí, y cuando uno ora de acuerdo a la voluntad de nuestro Abba Padre, ¿verdad? Un apóstol de eso está ungido. Y él oraba en esa dirección. Esto está en tercera de Juan 1:2, donde dice: amado, yo
Deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces vemos cómo el apóstol allí, el Espíritu Santo a través del apóstol nos da una cantidad de códigos donde vemos, número uno, cómo reconfirma que nosotros somos tripartites, ¿verdad? Donde Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, y como es una prosperidad integral, entonces es una prosperidad en el cuerpo, que es la salud, porque Él desea que seamos sanos. Es una prosperidad en la mente, en el alma, en el corazón, y es una prosperidad también espiritual. ¿Por qué? Porque la espiritual, vamos a ver cómo explico esto. La prosperidad en todas las áreas, ¿verdad? En las áreas de tu familia, en las áreas como padre, como ministro de esta casa, la prosperidad como empresario, como empleado, como profesional, como atleta, como lo que seas, como estudiante. La prosperidad es algo que se manifiesta externamente, ¿verdad? Pero nosotros la activamos por el poder de Dios cuando pasa primero internamente en nosotros. ¿Y cómo pasa internamente en nosotros? Cuando nos movemos en el ámbito espiritual según unas leyes y principios del reino, que cuando nosotros las cumplimos, ya las voy a estar desmenuzando, traen como resultado esa bendición que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y quiero pararme allí nuevamente. Estoy yendo lento para que se conecten más hermanos, pero igual no quiero parar porque esto queda grabado y lo escucha mucha gente después. Pero antes quiero soltar un texto clave que es el principio central de entender que la escasez no nos pertenece, que la escasez no es para lo que vino Dios en nosotros, que Dios es un Dios de vida, que es un Dios de prosperidad, que es un Dios de sobreabundancia, que es un Dios, dice el Salmo 37, que Él ama la paz de sus siervos. Entonces la revelación es, si Él ama la paz de sus siervos, y ustedes saben que paz en la Biblia es Shalom, es la prosperidad integral de todas las cosas, ¿cuánto no más amará la paz, o sea, la prosperidad de sus hijos? O sea, lo que quiero denotar con esto es que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Es una prosperidad integral, es una prosperidad que te empuja hacia adelante, es una prosperidad donde las cosas van en aumento, es una prosperidad donde las cosas van en añadidura, es una prosperidad donde las cosas van hacia la sobreabundancia. Ese no es el deseo del diablo. En Juan 10:10 está claro que el ladrón, que es el diablo, y fíjense cómo lo llaman, ladrón, no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. O sea, el diablo viene a que estemos en escasez, a que estemos pobres, a robarnos lo que tenemos, empezando por la paz. O sea, el diablo quiere robarnos cosas y matar. El diablo es malo, amados hermanos. El diablo es el padre de la mentira. El diablo es el Dios de este mundo. El diablo es nuestro enemigo. Por ese versículo sigue diciendo, pero yo, nuestro Abba Padre, hablando a través de su Santo Espíritu, en las manos del que escribió, del apóstol Juan, que escribió esto, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, donde empezamos por lo espiritual, pero eso espiritual se vuelve material, porque acuérdense que lo espiritual rige lo material y que lo invisible rige lo visible, que siempre repito esas mismas palabras. Entonces, es importantísimo
antes de seguir con esta enseñanza, que nosotros entendamos que la escasez no es el diseño original de Dios para su pueblo. Dios es un Dios Padre proveedor. ¿Qué padre no le gusta proveer a su familia? Imagínense Dios, que dice la palabra que ama nuestra prosperidad. Pero sus promesas financieras, si queremos hablar en el contexto específicamente de prosperidad financiera, operan bajo principios espirituales. O sea, empezamos con lo espiritual y después nos vamos a lo material. Entonces, importantísimo que entendamos esto, que la voluntad de nuestro Abba Padre es que seamos prosperados y que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, el apóstol nos mandó a trabajar la escasez, ¿verdad? A romper ese espíritu de escasez, a romper ese espíritu de pobreza. Si alguna hermana puede poner nuevamente el link, por favor. Porque hay hermanos que dicen que no ven la conexión, pero yo creo que ya Yeleni lo puso. Pero bueno, sigamos adelante, no hay problema. Entonces, igual los hermanos lo van a poder escuchar, y esto ya no lo voy a poder terminar hoy, pero lo voy a dar en dos citas divinas, porque esto es sumamente importante que quede claro. Entonces, para nosotros poder entender y romper el espíritu de escasez, tenemos que entenderlo, ¿verdad? ¿Qué lo origina? ¿De dónde viene? Y yo voy a estar analizando dos aspectos muy importantes aquí para nosotros entender el origen de ese espíritu de escasez. Que uno está en nuestra propia mente y el otro está en nuestra desobediencia. Entonces vamos a empezar con la mente. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, de acuerdo a lo que tú piensas en tu corazón, según ese acuerdo pasan las cosas. Si tú piensas cosas malas, te van a venir cosas malas, porque el miedo funciona igual que la fe, ¿verdad? Si tú piensas y caminas por fe, como nosotros estamos mandados a hacer, cosas de Dios se van a cumplir en tu vida. Pero vamos a regresar a la parte financiera, la parte de prosperidad, que es la que yo quiero, digamos, resaltar en esta mañana. Si nosotros tenemos pensamientos de a poquito, pensamientos de miseria, pensamientos de dinerito, pensamientos que voy a hacer este trabajito, este negocito, e inclusive le ponemos el hito de chiquito, pensamientos de escasez, entonces eso no activa la prosperidad, hermanos. La pobreza, quiero decir esto con mucho cuidado, persistente, cuando es continua, cuando no hay recursos que vemos, que nos llegan, muchas veces está ligada a patrones mentales, a incredulidad, a temor, a falta de visión, de entender, anotarte, alinearte con la visión de Dios, que te acabo de decir que Él quiere que seas prosperado en todas las áreas. Y no necesariamente solamente viene de factores externos. Quiero explicarlo mejor. Lo que te quiero decir, amados hermanos, es que llenes tu mente de la palabra de Dios. Que pienses en cosas grandes. Que no pienses de a poquito. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a un Dios grande,
porque nosotros servimos al Dios que es el dueño del oro y la plata, porque nuestro papá es el creador del universo, porque la palabra dice que nuestro papá satisface todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque la palabra dice que en la casa del justo bienes y riquezas hay. Entonces, si la palabra enseña todo eso, y si Dios es un Dios rico, todopoderoso, ¿por qué yo voy a pensar en poquito? ¿Por qué yo voy a pedir de a poquito? ¿Por qué quiero yo limitar a Dios según mi manera finita, chiquita y poquita de pensar? Si la palabra misma nos enseña que Él nos da más abundantemente de lo que nosotros sabemos pedir. Entonces, como la lengua o la boca saca lo que tú estás pensando, como la lengua declara, confesamos con nuestra lengua, ¿verdad? Lo que tenemos en el corazón, dice la palabra, porque la palabra está todo. La palabra, mire, la palabra es el manual de cómo vivir en esta vida. Entonces, si la palabra nos enseña a que declaremos con nuestra boca, a que pidamos por esa boquita lo que tenemos en la mente, ¿por qué tú tienes que pedir o yo tengo que pedir de a poquito? ¿Por qué nuestros pensamientos tienen que ser de poco, de escasez? Y esa es la primera forma, la primera característica que hay que entender del por qué este espíritu de pobreza y de escasez. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Mire, cuando Jesús le hizo un milagro a esa mujer, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Y quiero que nos quedemos espiritual y mentalmente en este versículo, es muy importante. Dijo, conforme a tu fe te será hecho. O sea, de acuerdo a cuánto tú creas, te va a ser hecho. Si crees mucho, Él va a ser mucho. Si crees poco, Él va a ser poco. Entonces, la pregunta que siempre les hago, o mejor dicho, me hago, es ¿hasta dónde puedes creer? Y el Espíritu Santo aquí me está inquietando y nos está invitando a que creamos en grande, a que soñemos en grande, a que pensemos en grande. ¿Por qué? Porque servimos y tenemos un Dios grande, rico y todopoderoso, que ama la prosperidad tuya y mía porque somos hijos. Entonces, si es así, ¿por qué nosotros queremos meter el tamaño de la bendición de Dios en una cajita finita, limitada, que es nuestra manera de pensar? No. Pide por esa boquita. Piensa en grande. Que el Espíritu Santo reactive todos esos sueños. ¿Quieres estudiar cosas más grandes, nuevas carreras? ¿Quieres hacer nuevos proyectos? ¿Quieres tener nivel más profundo y más altos de estudios bíblicos? No sé qué es lo que tú quieras pedir. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres comprarte una casa? Pida por esa boquita, pero pídalo con fe. Como enseña la misma palabra de Santiago, no dudando como las olas del mar que van y vienen, sino pídalo por esa boquita con fe, porque la escasez, lo que quiere decir y enseñar el Espíritu Santo aquí, es que la escasez empieza por nuestros pensamientos. Y estoy como que repitiéndome en diferentes formas para asegurarme que esto llegue y quede escrito en vuestros corazones. Piensas en poco, recibes poco. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando es porque estás creyendo, ¿verdad? Y si tú crees en grande,
entonces recibes en grande, porque conforme a tu fe te será hecho. Entonces, amados hermanos, la escasez a veces empieza en nuestra propia mente y nosotros tenemos que decodificar, derrumbar esa fortaleza si es que lo hemos hecho toda nuestra vida y empezar a declarar la voluntad de Dios, que es que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas. En la casa del justo bienes y riquezas hay, que Él satisface todas nuestras necesidades y todas son todas, que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Habla de riqueza, en la casa del justo riqueza, nos da el poder para hacer riqueza, satisface nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. No sé qué más tiene que decir el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender eso. Entonces, hasta hoy estamos pensando de a poquito, de hoy en adelante pensamos en grande, porque servimos a un Dios grande y porque es la voluntad de Él que sus hijos, tú y yo, seamos prósperos. Entonces, esta es la primera característica o el origen de la escasez que nosotros tenemos que entender. La otra característica u origen que bloquea la provisión divina sobre cada uno de nosotros, y aquí me voy a parar un poquito más porque la quiero desmenuzar, ustedes saben que a mí me gusta escudriñar, es la desobediencia. Y lo que me puso el Espíritu Santo esta mañana era hablar de Abraham, ¿verdad? Yo voy a repetir lo que dije en esta mañana, porque creo que todos están conectados, pero los que no, y los que van a escuchar esto más adelante. Dios le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del mar, ¿verdad? Pero Dios, después que le da la promesa, que es al hijo Isaac, que era viejo, que no podía tener hijos, que ustedes saben la historia, la mujer tampoco, Dios le pide que mate la promesa. Yo me imagino que me quedaría en la mente de Abraham completamente loco y confundido, pero bueno, Dios me promete, me da la promesa para que esa promesa se multiplique y yo pueda tener tanta descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, y ahora me pide que la mate. Pero Abraham, sin entender, con la cabeza sumamente confundida, pienso yo, andaría loco, agarra a su muchacho, agarra su asno, agarra el cuchillo, agarra la caña, la madera para encender el holocausto y va con sus siervos a la montaña. Pero cuando está a punto de subir a la montaña, le dice a los siervos: espérense que ya venimos es plural, o sea, que venimos el hijo y yo. Pero ¿cómo es posible si él lo iba a matar? Pero era un hombre que no entendía lo que Dios le mandaba hacer, pero ya había vivido lo sobrenatural de Dios, y por eso el Espíritu Santo empezó esta mañana a que recuerde las cosas sobrenaturales que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, vivan conmigo este pasaje, por favor. Él va subiendo ahora con su siervo, con su hijo, con la mula, y le dice a los siervos: ya venimos. Y para hacer el cuento largo y corto, ustedes saben que él agarra a su muchacho. Imagínense el dolor de como padre que tendría ese hombre, la confusión mental que tendría, pero se movía por obediencia, porque la fe, cuando tenemos fe, la fe es una fuerza que empuja naturalmente a que nosotros obedezcamos. ¿Por qué? Porque ya había vivido cosas sobrenaturales con Dios, así como las has vivido tú y las he vivido yo. Entonces él va a matar a su muchacho en absoluta obediencia nuevamente. Y cuando ustedes saben la historia, cuando lo va allá a apuñalear, a matar, el ángel le dice, el mismo Yeshua le dice, que no lo haga, que ha obedecido.
Y él voltea en ese momento y ve un cordero. ¿Por qué? Porque cuando él estaba subiendo con el niño a ejecutarlo, a sacrificarlo, y el niño, ya grandecito, no entendía, pero bueno, papá, si vamos a hacer un holocausto, vamos a hacer un sacrificio, yo veo que tienes la leña, yo veo que tienes el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos nosotros a ofrecer? Y Abraham simplemente le responde con una fe inquebrantable: Jehová proveerá. Y así llamó Abraham a ese lugar Jehová Jireh, Yahweh Jireh. Entonces lo que le quiero decir con eso, amados hermanos, es que la provisión divina es una consecuencia directa de tu obediencia. Pero lo contrario a la obediencia, que es la desobediencia, obviamente, lleva la maldición. Y fíjense que en Deuteronomio 28:15 dicen: pero aconteció que por cuanto no obedeciste a Jehová, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, te quiero dejar hasta aquí por hoy, porque le voy a pedir al apóstol que me dé más tiempo para terminar esto, porque no lo quiero interrumpir en lo que viene ahorita. Lo que te quiero decir con todo eso, amados hermanos y hermanas, es que la obediencia testaruda, la obediencia sin murmurar, la obediencia que no cuestiona a Dios, la obediencia que no duda, es la que te lleva a la provisión divina. Esto no pela, es como opera Dios. Ya tú sabes que Dios quiere que seas próspero, ya tú tienes pensamientos de prosperidad en tu mente, ahora obedece, aunque no entiendas. Jesús le dijo a sus discípulos: las cosas que yo hago no las entiendes, pero las comprenderás. ¿Ustedes creen que Abraham entendería el hecho de matar a su hijo? Primero, que era su hijo, y segundo, que era la promesa, porque la fe de Abraham estaba siendo probada, así como tu fe va a ser probada, así como mi fe está siendo probada. Pero Abraham caminó en obediencia absoluta. Pero es que está hasta el punto de la obediencia que él sabía que algo sobrenatural iba a pasar, porque le dijo a los siervos: ya venimos. Porque él había experimentado lo sobrenatural de Dios. Y por eso es que yo, desde esta mañana, el Espíritu Santo me está inquietando, desde anoche de hecho, a que ore para que el Espíritu Santo suba a vuestras mentes esos milagros, en particular de provisión, que ya el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, para que tu fe aumente, para que tú sepas que Él lo va a volver a hacer, y para que tú naturalmente obedezcas a la voz de Dios. Porque entonces, hermano, una vez que entiendes que Dios te quiere próspero, que esa es tu voluntad, y nosotros estamos acá para establecer la voluntad de Dios por el poder de su palabra, ¿verdad? Entonces, si ya tú entiendes que la voluntad de Dios es que tú seas próspera, uno. Dos, que ya tu mente está alineada con la mente de Cristo, con los pensamientos de Dios, que son pensamientos más altos, que son pensamientos de ¿qué? De paz. ¿Y qué es la paz en el Evangelio? El Shalom, la prosperidad. Entonces, si ya tú piensas en grande, porque ya tú sirves a un Dios grande, ya viste que Él lo hizo antes en ti, esas cosas milagrosas, entonces te formas a ser
naturalmente, amados hermanos y hermanas, pasas a ser dependiente de Dios, porque es que ya te lo gozaste una vez. Y entonces eso te deriva o te lleva a una obediencia absoluta, a una obediencia que no es lógica, a una obediencia que no busca la comprensión, a una obediencia que simplemente dice, sí Señor, allí voy, como fue Abraham, con el cuchillo en el cinturón, con la leña y con su hijito, pero con la convicción de que él regresaba con su hijo. ¿Cómo es eso posible? Y yo clamo a mi Abba Padre, porque ese mismo espíritu de obediencia se activa en cada uno de nosotros para recibir todo lo que Él tiene guardado como prosperidad, como paquete, como shalom para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Quiero ir lento en esta enseñanza para los hermanos que se están conectando, porque es importante, y lo voy a repetir nuevamente, que nosotros recibamos la revelación y caminemos con la convicción de que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos, y eso incluye las finanzas. Donde la prosperidad financiera no es avaricia, donde la prosperidad financiera es resultado de nuestro trabajo espiritual, y les enseñaba como en amado que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera tu alma y tienes salud. Ahí está el elemento tripartita, ¿verdad? El cuerpo con la salud, la mente prosperada, que es el alma, y la prosperidad divina que empieza por lo espiritual dentro de ti y después se manifiesta fuera de ti. Entonces, una vez que entiendas que la voluntad de Dios es que seamos prósperos, entonces es importante entender el origen de la escasez, que es pensar de a poquito y desobedecer la palabra de Dios. Pero una vez que tú entiendes de dónde viene ese espíritu inmundo de escasez, que es puesto por Satanás, porque Satanás te quiere robar y quiere que no seas próspero, entonces tú haces lo que quiere Dios que haga, que es pensar en grande, soñar en grande, porque sirves a un Dios grande. Porque el diablo vino a hurtar, pero Dios te vino a dar, y a dar en abundancia. Y entonces nosotros obedecemos, así como obedeció Abraham, sabiendo por fe que Dios proveerá, que toda deuda, que toda necesidad financiera, que toda situación de escasez, Dios la va a resolver, porque Dios proveerá si lo puedes creer. Si lo puedes creer. Y ahí es que está el punto, amados hermanos. Y yo lo quiero dejar hasta aquí porque quiero que ustedes masajeen, acaricien esa palabra. Y como estábamos orando esta mañana, ¿cómo acarician esa palabra? Meditando en ella. Medita en todo esto, que es la voluntad de Dios. Y la palabra también enseña que a pesar de que tengas esa situación hoy, temporal, de estar un poquito apretado por dinero, ya tú entiendes que esa no es la voluntad de Dios. Y que como tú vas a pensar en grande, entonces esas cosas grandes van a pasar en ti, ¿verdad? Así que mediten en eso. Y dice la palabra que entonces Él guarda en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran. Vamos a buscar una alabanza aquí. Vamos a ver si la tengo aquí.
Ok, entonces es importante, amados hermanos, que meditemos en esto. Los bendigo, les dejo esa palabra para que la acaricien. Nuevamente recuerden, hagan contacto mental con esas cosas sobrenaturales que ya Dios hizo en su vida, porque lo va a volver a hacer. Piensen en grande y obedezcamos a nuestro Abba Padre para que su voluntad se establezca, sabiendo que su voluntad es que tú seas prosperada y prosperado en todas las cosas. Si lo puedes creer. Entonces, ¿hasta dónde puedes creer? Porque hasta donde tú puedas creer, amado, hasta ahí vas a recibir. Conforme a tu fe te será hecho. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Los bendigo. Que tengan un requete bendecido día. Así que bueno, vamos a conectarnos con esta alabanza también. Recuerden que adoramos en el Espíritu, pero también con el Les aseguro que si tienen fe, así que tan pequeña como ahí les dejo esa alabanza. Bendiciones, bendiciones. podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, Una montaña nada puede será ser imposible. la escasez, puede ser una deuda, pero se tiene que ir, porque no es la voluntad de Dios. Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Pero mira cómo empieza. Si puedes, creer, ¿hasta dónde puedes los creer? cielos se abrirán, Cree en grande. Tienes la medida de fe. gloria Yo clamo al Espíritu Santo. su porque se active fuego todos esos te sueños que abrazará. tienes dormido, todos esos proyectos que están dormidos. Este es el 2026. Es un año de nuevos comienzos. Su gloria verás, Vamos, despierta, iglesia. su amor Piensa en sentirás, porque te servimos un Dios bello, precioso, su poder tocará. bondadoso, poderoso, fiel, dueño del oro y la plata. Vamos, se abren las compuertas de los cielos sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre mi negocio. Llama las cosas que no son como si fueran. Que la única deuda que te queda es el amarnos los unos a los otros. Tendrás Dios es bueno, hermano. Lo hizo y lo va a volver a hacer una y otra vez. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Ahí está la clave. Solo cree Puedes y verás la gloria de Dios. las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Hoy hay un ¿Cuántos cambio en creen? tu vida después de esta palabra. Puedes Oh, siempre diga, la que salga, la palabra que salga. Los En el cielos. nombre poderoso de Jesucristo. Tienen recursos, Su Jehová. gloria Se llenan nuestros gloria caminos. de Se llenan nuestros caminos. Se ser. llenan nuestros Su deseos. fuego. Se llenan nuestras puertas bancarias. Vienen recursos que nos persiguen. Su misericordia, reforma, finanzas nos persiguen y nos alcanzan hoy en el nombre de Jesús. Hoy, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Su poder toca. Toca la misión. Toca el poder de Dios en este momento. Demonios huirán. Salen en
tiempo de la abundancia en esta comunicación, en el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creer.